El Callejón del Manco. Este hecho que aconteció en la iglesia de la Profesa, Madero e Isabel la Católica nos remite al siglo XVIII, tiempo en el que vivió un capitán llamado Diego Ginés, cuya vida licenciosa no respetaba nada ni a nadie, ni santos, ni lugares, ni linajes, y eso lo puso de manifiesto durante una solemne misa en el mencionado templo, cuando una respetable mujer casada fue requerida de amores por el disoluto caballero. La dama y la sirvienta que la acompañaba se retiraron del osado capitán muy indignadas por tan tremendo atrevimiento, pero el caballero aguardó hasta que terminó la misa, y entonces se les interpuso sin rodeos, ni respeto alguno, echándose a sus pies. Divertido y burlón gozaba con sus tropelías, pues era sin duda un hombre con muchísima suerte. Lo mismo salía vencedor en la taberna que en el amor, ya que la mayoría de sus oponentes siempre terminaban esquilmados, mientras que él se iba apoderando de fortunas completas, y cuando no había otra forma de pago, los perdedores se veían obligados a cubrir su deuda, si no con oro, con otro tipo de prendas, como una bella esposa o una joven y hermosa hermana de doncellas comprobada. Así el capitán adquirió fincas, villas y hasta carruajes, con los que recorría las calles de la Nueva España, ávido de aventura y de pasión, yendo de un nido de amor a otro, hasta que no quedaba saldada la deuda. Pero esto fue poco comparado con la otra gran aventura que tuvo don Diego Ginés, en el colmo de la irreverencia y desacato, cuando fijó sus pecaminosos ojos en un convento. Con su plan perfectamente trazado, entró en acción tocando la puerta del santo lugar, y acto seguido, una rugosa mano emergió de entre la puerta semicerrada. Don Diego le ofreció entonces una bolsita de oro a cambio de que lo dejara llevarse a una de las monjas de la que andaba locamente enamorado. Con la ayuda de la monja vieja, tentada de pecado y de codicia, se robó a la novicia. El capitán llevó a la religiosa a un romántico lugar, pero para su sorpresa, la mujer se quitó la vida por amor a Cristo. Aquel lance fue uno más en la vida del capitán, pues no habían pasado ni 3 días, cuando ya estaba de nuevo enamorando a doncellas y viudas, una tras otra como si fuesen flores de un jardín privado. Don Diego iba en pos de las mujeres, incluyendo las casadas, por lo que los maridos, defendiendo el honor de sus mujeres, se batían en duelo con el seductor empedernido. Pero de repente algo cambió en el capitán, pues pasaron varios meses y un día llegó muy taciturno a la taberna, aquejado de mal de amores. La dama que lo traía por la calle de la amargura llevaba por nombre Inés, mujer de gran hermosura, y a todo caballero o plebeyo que pasara por la casa de la dama lo sometía a interrogatorios sobre su vínculo con ella. Así el antes seductor se comprometió en matrimonio con doña Inés. Poco antes de la boda, el capitán, loco de amor, recibió una nota con una llave que lo hizo ponerse frenético de ira. El contenido de esta le decía que por la alcoba de Inés había pasado ya varios hombres. Acto seguido, Ginés salió a la calle como una sombra que se desliza en la oscuridad. Con esa llave fue a la casa citada en la nota y abrió la puerta, encontrando un salón sumido en la penumbra. Y con una vela leyó las instrucciones siguiéndolas al pie de la letra, las cuales le decían que se quedara agazapado. El osado capitán estaba que se mordía de rabia al ver a su adorada entrando a la alcoba en brazos de un apuesto mancebo. Ahí la pareja se besó y se acarició sin temores, sin recato, pues Inés estaba segura de que no había nadie más que ellos en esa habitación. E impotente el capitán escuchó cómo su amada se refirió de manera más despectiva de él. Desistió de matar a la infiel y a su amante en ese momento, y entró el sonido de los besos y suspiros. Se alejó de la casa. Furioso y ciego de celos, pensando solo en la venganza, don Diego llegó a su mansión, y de pronto sus ojos negros miraron una espada. Acto seguido tomó la hoja cortante, fuerte en su mano siniestra, dispuesto a asestar un golpe, y de repente estalló un grito horroroso que nadie escuchó en la noche, solo el farol de la hornacina. 3 días y noches después iba a celebrarse la boda del capitán y María Inés.
Ella oculta su pecado con la albura del tocado y el regio traje de novia. Cuando llegó el caballero vestido elegantemente de terciopelo y brocado, pero traía en la mano un regalo, hubo una gran emoción y alegría. La boda ya iba a comenzar cuando de pronto don Diego, con fiero talante, gritó muy fuerte en el altar sobre su juramento de ofrecerle su mano, y ante el terror del cura, Inés y la tía arrojó su mano mutilada a los pies de la novia. Hubo gritos y desmayos, y ante el asombro de todos, el capitán salió del templo burlándose a carcajadas y agitando el brazo sin mano, como despidiéndose de la gente. El cura pidió a las autoridades enterrar la mano, la que pusieron en un frasco con aguardiente, en el atrio de la iglesia de la Soledad. Se dijo que el capitán Diego Ginés vivió todavía muchos años en una casa de las calles de la Igualdad, a la que la gente le puso el nombre del Callejón del Manco. Se lo llevó el diablo. Leyenda de Guanajuato. No hay una fecha exacta de cuándo ocurrieron los hechos, tan solo se sabe que fue en los años 80 del siglo XX. La historia es por demás escalofriante, pues trata de la presencia del mismísimo diablo en León, Guanajuato, para reclamar el cuerpo de uno de sus más fieles discípulos, Elpidio, el brujo. Este hombre era muy temido por el poder que tenía sobre los demás. Experto en hechicería, Elpidio podía dejar mudo o ciego a cualquiera con solo desearlo. Del mismo modo podía provocar la locura en cualquier persona, como lo hizo una vez con la esposa de un hombre infiel. La amante de este se había cansado de ser la otra y ahora deseaba ser la señora de la casa, y para lograrlo recurrió al brujo, quien se encargaría de hacer a un lado a la esposa del hombre. Debes darle de comer esta carne y ella dejará de ser un problema para ti, le dijo el brujo a la chica. La amante supo convencer a su amado para que, sin sospechar de sus malas intenciones, éste le diera a comer la carne embrujada a su esposa, quien tan pronto como lo hizo, entró en un terrible desequilibrio emocional, como lo había pronosticado el brujo. Uno de los trastornos que experimentó la mujer era salir desnuda a la calle. Y su marido no tuvo más remedio que dejarla encadenada en su casa cuando iba a trabajar. Se supo además que el brujo también asesinaba con machete. Cuando menos se sabe que así le quitó la vida a un hombre que le reclamó, acusándolo de tenerlo embrujado. Elpidio no pisó la cárcel por este crimen. Se sentía protegido por el Señor de las Tinieblas. Sin embargo, pronto llegó el momento de su muerte. Tal vez ya la presentía o quizá así estaba pactado. Cuando muera, no toques mi cuerpo. Así déjalo por 3 días. A la medianoche de la tercera noche verás lo que pasará conmigo. Le pidió en alguna ocasión a su madre, quien ya era una anciana. Cuando Elpidio falleció, fue su madre quien lo encontró tirado en el suelo. En esos momentos aciagos, por los que todos los seres humanos pasamos, a veces no sabemos cómo actuar. Fue lo que le sucedió a la madre de este infeliz. Se le olvidó la petición que su hijo le hiciera cuando llegara este momento, y de inmediato salió a buscar una funeraria para velarlo y darle cristiana sepultura. Pero la tarea no fue fácil, pues en la funeraria a la que acudió le negaron el servicio. Solo podemos venderle el cajón, pero no velarlo, porque su hijo tenía pacto con el diablo. Su madre tuvo que aceptar la oferta y regresar sola con el ataúd. Su casa era pequeña y decidió no velarlo ahí, así que fue en busca de otra funeraria donde sí aceptaran a su hijo. Recordó que había otra en la colonia Obregón, entre las calles 20 de enero y Cuauhtémoc. Finalmente la madre de Elpidio encontró una funeraria, donde sí le dieron el servicio que buscaba. Con ayuda de algunos vecinos más intimidados que piadosos, llevó el cadáver del malvado Elpidio a la funeraria, donde lo habría de despedir. Cuando llegaron al lugar, la madre de Elpidio y sus acompañantes descubrieron con sorpresa que las puertas de la funeraria estaban cerradas. Solo había un letrero colgado que decía: "Nos cambiamos de domicilio". La señora, fastidiada por el constante rechazo al cadáver de su hijo, decidió no buscar otro lugar, y por su cuenta y riesgo forzó las puertas del velatorio para ingresar.
junto con su triste cortejo, a dar el último adiós a su hijo. Ya adentro, vio que aún había algunos floreros, así como bases de cirios. Mandó traer unas veladoras y las colocó alrededor del féretro. Una vez encendidas las velas, la madre del brujo se dispuso a rezar. Cuenta la leyenda que en cuanto pronunció «Por la señal de la Santa Cruz», se manifestó el maligno. Comenzó a soplar un violento aire caliente en el recinto. Las cosas se caían y las veladoras se apagaron. Una extraña luz color esmeralda envolvió el ataúd y un olor a azufre invadió todo el lugar. Los presentes se sorprendieron con lo que vieron. «Con razón no querías que te rezara, hijo», exclamó su madre, que salió de inmediato de la funeraria. Existen dos versiones respecto de lo sucedido después. Algunos afirman que un incendio iniciado sobre el ataúd arrasó todo el lugar. La otra versión niega el incendio y afirma que el ataúd estaba intacto cuando la madre de Elpidio y sus vecinos, después de vencer su miedo, regresaron a terminar la ceremonia y al cargar el ataúd se sorprendieron al descubrir que no pesaba, y cuando lo abrieron resultó estar vacío. El cuerpo de Elpidio había desaparecido. El lugar donde presuntamente ocurrieron estos hechos quedó abandonado por muchos años y fue el refugio para vagabundos que, al desconocer la historia del inmueble, entraban a pasar la noche, pero no pasaban mucho tiempo para que salieran despavoridos a causa de los fenómenos fantasmales que ahí se suscitaban. El local fue demolido en el año 2011 por representar un peligro para los transeúntes, pues ya solo quedaban ruinas. En el 2016, el terreno fue comprado para iniciar una nueva construcción. ¿Acaso Elpidio se manifestará en el futuro? Es posible. Para llamar a un espíritu. Llamar al espíritu de una persona difunta es una práctica mágica tradicional. La mejor y más completa descripción moderna de cómo hacerlo proviene de Eliphas Levi, mago y ocultista francés del siglo XIX. En 1854, cuando Levi se encontraba en Londres, intentó llamar al espíritu del ancestral mago Apollonius de Tyana. Levi se preparó ayunando durante 21 días. Numerológicamente, esto es importante, pues el 7 y el 3 son números muy poderosos en la magia, y 7 veces 3 es 21. Levi estaba solo cuando se efectuó la ceremonia, por lo tanto, solo se tiene su palabra de lo que sucedió. La habitación ceremonial tenía 4 espejos cóncavos y un altar cubierto con piel de borrego blanca. Había 2 escalfadores, uno sobre el altar y otro sobre un tripié. Levi vestía una bata blanca. El color blanco era para indicar que Levi estaba practicando magia blanca opuesta a la negra. El mago llevaba en la cabeza una corona de hojas de verbena para protegerlo de los demonios que pudieran ser llamados accidentalmente. En una mano el mago sostenía una espada y en la otra una copia del ritual. Levi prendió fuego en los escalfadores y comenzó un largo conjuro. Al unísono los demonios cantan loas a Dios. Pierden su malignidad y furia. Cerbero abre su triple mandíbula y con fuego canta las loas de Dios con 3 lenguas de su relámpago. El alma revisa las tumbas. Las lámparas mágicas se encienden. Al subir de nivel el canto, Levi sintió que la tierra se movía y creyó ver la figura de un hombre parado ante el altar, pero la figura se desvaneció. El mago repitió los conjuros y esta vez pareció que algo se movía en la profundidad de los espejos. Levi cerró los ojos y pidió 3 veces al fantasma que apareciera. Cuando miré de nuevo hacia adelante, un hombre estaba parado frente a mí, envuelto de pies a cabeza en una especie de sudario que parecía más gris que blanco. Era delgado, melancólico y sin barba. De pronto Levi sintió un frío anormal y mucho miedo. Trató de darle órdenes al espíritu, pero no podía hablar con propiedad. Algo tocó el brazo con que sostenía la espada, el cual se entumeció hasta el codo. Fue asaltado por una intensa debilidad y se desmayó. Durante varios días después de la ceremonia, el brazo de Levi estuvo adolorido. Las preguntas que intentaba hacer al fantasma nunca fueron formuladas.
aunque Levi creía que le fueron contestadas en su mente. Las respuestas fueron muerte y muertos. El mago no reveló las preguntas. Cuando llegó el momento de explicar lo que sucedió, Levi fue poco explícito e incluso contradictorio. No creía que en realidad había visto el fantasma de Apolonius, sino que más bien el intenso esfuerzo de la ceremonia había provocado una alteración de la imaginación. Sin embargo, no quiso decir que había experimentado una alucinación. No explico las leyes físicas por las que vi y toqué. Solo afirmo que vi y toqué, que vi con claridad aparte de soñar. Y esto es suficiente para establecer la eficacia real de las ceremonias mágicas. A los que se propongan dedicarse a experimentar similares, les recomiendo la mayor precaución. El resultado es extenuante y con frecuencia tan impactante como para causar enfermedad. El fantasma viajero. Sin duda la leyenda de fantasmas más popular y extendida en Estados Unidos es el relato del fantasma que pedía aventón en los caminos. Se cuenta en todas partes del país con incontables variaciones locales. Básicamente el relato es el siguiente. Un hombre joven manejaba de regreso a casa muy tarde en una lluviosa noche de sábado. Se encuentra en un camino desierto. De pronto, las luces del coche enfocan una figura vestida de blanco parada a un lado del camino. Al acercarse ve que es una chica de 16 o 17 años con un vestido de fiesta blanco. Está pidiendo que la lleven. El joven se detiene cerca de la chica y le pregunta a dónde se dirige. Ella le da una dirección en la ciudad. Él dice que va para el área y que la llevará hasta la puerta. Ella le agradece y se sube en el asiento trasero del coche de 2 puertas. El hombre ve con claridad que está mojada y tiene aspecto triste. Ella está empapada por la lluvia y tiembla. Él le ofrece su saco. Ella lo toma y le agradece. Él arranca el coche y le comenta sobre los peligros de pedir aventón, en especial por la noche. La chica en el asiento trasero no responde. Él quiere preguntarle qué está haciendo a esa hora de la noche en un camino desierto, pero se imagina que está cansada y se ha dormido, por lo que no quiere molestarla. Además, piensa, no es algo que me importe. Le toma media hora llegar a la ciudad. Durante el camino el coche no se detiene y la chica no habla. Él no puede verla por el espejo retrovisor y supone que está recostada en el asiento trasero. Finalmente, llega a la dirección indicada y detiene el coche. La casa parece deshabitada, por lo que voltea hacia atrás y le pregunta a la chica si es el sitio correcto. Cuando mira el asiento trasero, descubre que está vacío. Él ha manejado durante media hora sin detenerse. No hay forma de que alguien se pudiera bajar de su coche de 2 puertas sin que él lo advirtiera. Y aún así, la chica no está. Intrigado y ahora poco más que asustado, el hombre sale del coche y se dirige a la casa. Parece vacía, pero cuando llama a la puerta, una luz se enciende y escucha pasos en el corredor. Una mujer madura de aspecto cansado, que obviamente ha sido sacada de un profundo sueño, abre la puerta. Algo en ella le parece familiar, pero el hombre no puede explicar qué es. Se disculpa por despertarla, pero le explica que acaba de pasar por una experiencia tan extraña que tiene la necesidad de comentarla. Al contar el relato, él se da cuenta de que suena irracional, pero la mujer no le cierra la puerta en la nariz ni se ríe de él, como esperaba que lo hiciera. En cambio, escucha en silencio con expresión comprensiva. Cuando termina el relato, la mujer dice con calma: le esperaba, pues no es el primer hombre joven que viene a contarme este relato. La chica que recogió es mi hija. Ella está difunta. Pereció en un accidente automovilístico hace 10 años en el camino donde la encontró. Regresaba a casa de una fiesta en una lluviosa noche de sábado, cuando el coche patinó. Desde entonces, en las noches de sábado como esta, las personas la encuentran pidiendo aventón. Nosotros pensamos que está tratando de llegar a casa. El hombre se sorprende por lo que escucha. Regresa a su coche pensando que todo es una especie de sueño o alucinación. Trata de convencerse de que nunca ha recogido a nadie en el camino. Cuando regresa al coche siente frío. Busca su saco. No está. Se lo dio a la chica del vestido blanco.
Ahora está seguro de que algo ha sucedido. Regresa a la casa y mira el nombre en la puerta. Al día siguiente se dirige al cementerio y busca el lote de la familia. Localiza la tumba de la chica y descubre que de hecho falleció 10 años antes. Y ahí, sobre el sepulcro, bien doblado, está su saco perdido. Esta es la esencia del relato. Algunas veces se cuenta en una versión corta que termina cuando la mujer dice que es su hija y que está difunta. En otras versiones, el hombre reconoce la foto de la chica en la pared. Como sucede en el folclore, el relato es, por lo general, local. Por lo tanto, no importa dónde se cuente. Al parecer siempre sucede a poca distancia. Estos fantasmas que se encuentran en el camino algunas veces son famosos en la localidad. Una versión de este fantasma en Chicago es conocida como María Resurrección, porque se supone que ella fue sepultada en el cementerio de la Resurrección. Existen variaciones más sofisticadas de la leyenda, algunas con tintes religiosos. De tiempo en tiempo se han recibido informes de personas que recogen en el camino a un extraño con barba. Este hombre barbado hace algunas declaraciones proféticas sobre el fin del mundo y después desaparece. Otras veces es una monja la que hace las profecías y desaparece. Entre los chicanos existe la figura fantasmal de la Llorona, la mujer que llora. Por lo tanto, entre los chicanos, la figura del camino que desaparece algunas veces es la Llorona. Al parecer, nadie sabe dónde se originó esta leyenda en particular, pero ha recorrido el país durante cuando menos un siglo. Hay algunas narraciones similares provenientes de otros países, pero es imposible establecer si están directamente relacionadas con este relato del fantasma que pide aventón. Leyendas de la Inquisición. El franciscano sin cabeza. El padre franciscano, orden religiosa fundada por San Francisco de Asís, llevaba una vida ejemplar consagrada al servicio de Dios. Mantenía muy buenas relaciones con los fieles y era muy amado por las personas que lo conocían. Se había ganado respeto de muchos, pero también es cierto que se había ganado la enemistad de otros, que aprovecharon la Inquisición para acusarlo ante la Santa Sede de tener pacto con el diablo. Aquella noche, mientras se encontraba cenando, el padre fue apresado y llevado sin explicación alguna a la cárcel de la Inquisición. Pero como las autoridades eclesiásticas no tenían pruebas en su contra, determinaron que el religioso debía ser sometido a la tortura para que él mismo confesara. Eligieron la tortura de la garrucha, que es una polea, la cual consistía en colgar al acusado de las manos con una cuerda que estaba sujeta en el techo. El padre fue amarrado de las muñecas y poco a poco lo elevaron, produciéndole con esto un inmenso dolor. Cuando se encontraba a 1,5 metros del suelo, lo dejaron caer bruscamente, pero antes de tocar el suelo, nuevamente jalaron la cuerda, provocándole aún más dolor. El padre se confesó una y otra vez inocente, pero los eclesiásticos no se conformaban. Pusieron en sus pies un sobrepeso, esto con el fin de aumentar el dolor. El sufrimiento se hizo más grande, pero el religioso insistía en que era un fiel devoto. Los inquisidores lo subieron de nuevo, pero él mantenía su postura. Luego de 2 subidas más, el sacerdote se vio obligado a confesarse culpable, esto con el objeto de que cesara la tortura. Luego de la forzada confesión, el tribunal del Santo Oficio celebró el juicio, que como en todos los demás casos era una farsa, ya que aunque se le había asignado un abogado defensor, este no podía hacer nada por el infortunado padre, ya que si lograba demostrar que era inocente, seguramente la Inquisición la acusaría de complicidad, motivo por el cual también sería condenado. Así, el tribunal declaró oficialmente culpable al padre franciscano. El padre fue vestido como lo demandaba la Inquisición, un capirote, que es un gorro puntiagudo, y el San Benito, capote amarillo de lana, que llevaba estampada una cruz de San Andrés, rodeada de llamas, para que fuera paseado por la ciudad, permitiendo que la gente lo insultara y le arrojara cosas. Pero como el religioso era muy querido, todos se encerraron en sus casas para no presenciar su humillación.
Finalmente, el padre fue ahorcado en un frondoso árbol y después el verdugo le cortó la cabeza con un hacha. Quienes presenciaron el acto aseguran que cuando el padre falleció, se formó por unos instantes el portón de una iglesia en el tronco del árbol, y quienes todavía viven en la localidad aseguran que cierta noche de verano, todos aquellos que pasan por el lugar y ven el portón de la iglesia, miran tras de él a un gran número de feligreses, ante quienes un sacerdote sin cabeza oficia la misa en latín. Cuentan que del cuello del sacerdote brotan chorros de sangre, y las palabras que pronuncia parecen brotarle del corazón, seguramente porque él siempre fue un fiel inocente. El gato negro. Este es un caso que llegó al Santo Oficio, del cual no se tienen los datos precisos, pues se cuenta que le sucedió en su propia familia, a un miembro de la institución. Por eso no se guardaron los nombres reales ni las fechas del proceso, pero es una leyenda que ha pasado de generación en generación en todo Veracruz. Cuenta la leyenda que existía una joven pareja que al casarse se fue a vivir a la casa de la novia, donde solo vivía su madre. Dicen que la suegra y el muchacho aquel no lograban congeniar. Esto causó la desgracia de la hija, que siendo joven aún, deseaba que en su hogar reinara la armonía que jamás llegaba, pues las peleas entre su esposo y su madre la dividían en dos amores bien distintos, entre la espada y la pared. Cansada la pobre muchacha de los continuos pleitos en su hogar, decide pedirle a su esposo que se muden a otra casa, pesándole el hecho de dejar sola a su madre. Entiende que es la única forma de salvar su matrimonio y de apartar a su esposo de los malos tratos de su progenitora. Se mudaron a una casita más pequeña, pero con un hermoso jardín, y ahí fueron tan felices como solo los recién casados pueden serlo. Entre caricias y palabras dulces vivían llenos de paz y ternura, pues al separarse de la madre, habían dejado de pelear entre ellos. Una etapa muy tranquila y pródiga, vivían en su nuevo hogar, colmado de serenidad y calma. Cuando el esposo salía a trabajar, la joven pasaba los días haciendo las labores del hogar, y mientras lo esperaba, se ponía a tejer bajo la sombra de un nogal. Diariamente el esposo llegaba cansado y se sentaba al lado de su esposa a contarle los sucesos de su trabajo, y aprovechaba la pareja para quedarse ahí un rato viendo a la noche apoderarse del lugar. Las tardes eran de ambos, deliciosa rutina que un día se vio interrumpida por un nuevo acompañante, un negro gato con los ojos verdes, que sentado sobre la reja del patio, observaba a la mujer atentamente. Cuando llegaba el esposo, el gato salía corriendo asustado por su presencia. La mujer le contó a su marido lo que sucedía desde hacía unos días, pero el muchacho no le dio importancia, y abrazando a su esposa, le dijo que ya cenaran. Pasarían unas 3 semanas más con la visita de aquel gato. Nuevamente la esposa le contó lo que pasaba antes de que él llegara. Un poco cansado de los ruegos de su mujer, decidió hacerle caso. Al día siguiente acordó con su mujer que llegaría temprano y se disfrazaría de ella para lograr verlo. Así lo hicieron y al día siguiente llegó el gato puntualmente a sentarse sobre la reja del jardín. El esposo por fin dio crédito a la preocupación de su mujer, pues era en verdad un enorme gato negro cuya maldad se veía en los ojos, tanto que lo hizo sentir escalofríos cuando se le quedó mirando fijamente con esos ojos verdes y profundos ojos, como si adivinara la farsa y lo recriminara. Pero lo que el esposo jamás pensó que sucedería es que el gato fuera a hablar. «¿Qué es lo que haces vestido de mujer?», le preguntó el gato. Recuperándose del susto, el hombre corrió a la cocina, seguido velozmente por el gato, que entró a la casa por una ventana. Ya adentro, el hombre aterrorizado vació una olla con caldo hirviendo sobre el gato negro, que maullando de dolor salió disparado hacia el jardín para perderse entre las sombras. Al día siguiente lo despertó una desagradable sorpresa. La madre de su esposa se encontraba muy enferma, acostada en su cama. Al verlos entrar por la puerta, comenzó a gritarle al hombre que se fuera de su casa. La hija agobiada le preguntaba que por qué lo echaba de ahí, y ella le contestó que él era el culpable de sus quemaduras.
La bruja murió tiempo después de lo narrado, y los esposos callan la historia, hasta que uno de ellos la confesó en un arrebato de culpa a un sacerdote. Y es que ocurría muy frecuentemente que las brujas, o como les decíamos acá los nahuales, cambiaban de forma, transformándose en animales para salir a hacer sus maldades o para simplemente, como en este caso, acechar a sus enemigos. Así que si ves por tu casa a un animal de extraña mirada que la visita frecuentemente, quizá no sea solo un animal, podría ser también un maligno nahual. El hechizo del pando, leyenda de Colima. Hilario sentía que su enfermedad se agravaba cada vez más. Desde hacía ya mucho tiempo que la padecía, y habían sido vanos todos los esfuerzos hechos por curarse. Bien es verdad que, como sucede siempre con los enfermos que sufren por largo tiempo, no había sido constante en curación. Nunca había sido atendido por un médico siquiera por el espacio de un mes. Él se decía para sus adentros: ¿para qué curarme un médico? Los médicos no curan el hechizo. No pueden curarlo ni creen en él. Y sin embargo, por algo dicen que cuando el tecolote canta, el indio muere. Yo no tengo remedio. Hilario estaba hechizado por una mala mujer a quien desgraciadamente había querido con todo el corazón, pero al fin se habían separado por no haberse podido comprender uno a otro. Ella tenía mal carácter y ahora se vengaba del pobre hombre causándole un mal incurable. Todo el barrio de Manrique lo sabía, e incluso había personas que aseguraban que Teófila, la amada perversa, tenía en su lugar secreto de su casa un muñeco que era el vivo retrato de Hilario, con una espina clavada en la espalda. Aquel infeliz se moría a pausas, sufriendo atroces dolores. La espina que tenía el muñeco clavada en la espalda, le causaba terribles dolencias que los médicos no sabían curar, porque decían que eran los riñones, el hechizo. Todos sabían que era el hechizo lo que hacía padecer a Hilario. Margarita, su hermana, le hacía cuanto remedio le aconsejaban los vecinos del barrio, y sobre todo los boticarios, que en Colima presentaba a los médicos una gran ayuda en el ejercicio de la profesión, pues ellos curaban la bilis, el mal del amor, las reumas, las enfermedades de la sangre, sin cobrar un solo centavo. Un día, ya al atardecer y con la esperanza perdida, la atribulada Margarita pensó hablarle a un médico que fuera a hacerle una visita a su hermano, no para que lo curara, sino para que lo viera y, en trance fatal de la muerte que ya esperaba, le diera el certificado de defunción, sin el cual no podían enterrar el cadáver. El médico llegó ya casi entrada la noche. La pieza estaba apenas alumbrada por una vela de grasa de buey que difundía una tenue luz amarillenta y vacilante, dando a la estancia un aspecto fantástico y lúgubre. Desde la mesa en que estaba colocada hasta otra mesa corriente llena de botellas y trastos de cocina, el enfermo, con una respiración fatigada y angustiosa, yacía en un catre de madera. En el semblante expresaba la cercanía del último suspiro. El médico lo examinó, escuchó silencioso y atento algunas palabras entrecortadas por la angustia de la respiración. Sacó del bolsillo algunas hojitas de papel y recetó. Antes de retirarse, el médico dio al enfermo lo único que podía darle: la esperanza. Le prometo que se aliviará, aunque me hayan buscado demasiado tarde. Llamó aparte a Margarita para explicarle cómo debía darle la medicina al enfermo y advertirle que ya era extemporáneo el esfuerzo por la curación, esfuerzo que hacía en cumplimiento de un deber profesional. En aquel momento recetaba por deber, pero sin esperanza, aunque se lo hubiera dado al enfermo para que éste luchara. El médico no se equivocaba, aún venía de la botica con la medicina cuando el enfermo expiró. Bien claro lo decía el canto lúgubre del tecolote, que desde el obscurecer se escuchaba entre el ramaje espeso del aguacate del corral, infundiendo en el barrio cierto misterioso terror. Tales creencias vinieron a confirmarse poco después de fallecer el enfermo, porque cuando tenía su cadáver en el suelo con una teja para que ganara las indulgencias, se levantó de medio cuerpo atemorizando a los presentes
y arrojó algo por la boca. —¡Ya lo ven! —exclamaron todos. —¡Apostema! No cabe duda que estaba hechizado por aquella mala mujer. Sepultaron el cadáver de Hilario, que vulgarmente era conocido en el barrio de Manrique por el apodo de El Pando, y por varios días al oscurecer, confirmando la opinión popular, siguió el tecolote cantando lúgubremente entre el ramaje espeso del aguacate del corral. Las aguas de ríos corren por ranchos y poblados llevando consigo historias que por la misma trayectoria tienden a perderse en la geografía sin saber con precisión dónde fue que nacieron. Este es el caso de los sucesos ocurridos en el municipio de Guerrero, que a juicio de muchos, en realidad, ocurrió en el rancho Las Gemelas, ahí en el poblado de Anáhuac, Nuevo León. Habían corrido tiempos de bonanza. Un joven matrimonio tuvo a 2 hermosos niños que crecieron tan rápido como se pasó la buenaventura de su hogar, ya que su padre, cuando ellos tenían 6 y 4 años, los abandonó para irse en brazos de un nuevo amor. La madre, como era de esperarse, comenzó a desquitar su frustración en aquellos pequeños inocentes que un día fallecieron a punta de golpes. Aquella mujer siguió su vida solitaria y atormentada, hasta que un día no se le vio más, aunque en el cielo no tuvo las puertas abiertas, siendo condenada a vagar por las ahora áridas tierras buscando a sus hijos para que la perdonaran, pues es esta la única forma en que se dice alcanzará el descanso eterno. La propiedad cambió de dueño muchas veces, pero en ninguna se pudo ver que las cosechas se dieran con la abundancia de antes. A pesar de todo, como era un lugar muy bello, continuó atrayendo visitantes de muchos lugares, quienes aseguraban escuchar por las noches las risas de unos niños, y tras ellos el gemido de una mujer sufriendo. La historia era bien conocida por todos, sin embargo, los años la fueron enterrando, y un buen día la casa y todos los corrales fueron derrumbados. 2 años después, un nuevo dueño levantó una casa verdaderamente hermosa, a donde llevó a vivir a su familia. Era una pareja que tenía una niña que veía el mundo con demasiada curiosidad e inocencia. La pequeña gustaba de caminar por los linderos del rancho, que era rodeado por un amplio camino. Ahí conoció de vista a 2 niños que jugueteaban con las hojas de los árboles, pero por más que buscó hablarles, estos no le hicieron caso. Desconcertada con lo sucedido, volvió a casa algo desganada. Se dice que a partir de aquel día comenzó a mostrarse desmejorada, asegurando que por las noches se le aparecía una mujer que preguntaba por sus hijos, y ella, sin comprender, no respondía que los había visto en el camino. Al siguiente día sus padres la llevaron a pescar al río, lugar donde nuevamente se topó con la mujer de mirada triste, quien nuevamente le preguntó: ¿Has visto a mis hijos? La niña le sonrió comprendiendo que se trataba de los niños del camino. Los vi en el camino persiguiendo las hojas. No sabes cuánto te lo agradezco, aseguró la mujer mientras se desvanecía. La jovencita no tenía idea de lo que estaba pasando, así que decidió contárselo a sus padres, quienes de inmediato decidieron marcharse del lugar. Algunos meses después el rancho fue vendido, pero nadie quiso volver a ocuparlo. Mas esto no había sido excusa para que la mujer no saliera a los caminos preguntando si alguien había visto a sus hijos. La venganza del enamorado. Esto sucedió en la Junta Auxiliar de San Matías Cocoyotla, en el municipio de San Pedro Cholula, en la década de los años 30, cuando vivía una hermosa joven coqueta y alegre de nombre Mariana. Conocedora de sus bellos encantos, solía coquetearle a uno que otro caballero, lo que motivaba que muchos hombres casi se volvieran locos por lograr su amor. Dentro de aquel grupo de enamorados se distinguía un hombre maduro llamado Ricardo, quien, a pesar de no recibir ninguna esperanza de parte de Mariana, la asediaba mañana, tarde y noche. No había día en que saliera Mariana y que no se encontrara en su camino con Ricardo, quien le rogaba que aceptara ser su esposa. Pasaron varios meses y llegó el momento en que Mariana ya salía con temor a la calle,
pues Ricardo le espiaba a todo momento. Todo parecía indicar que aquel hombre se conformaba con verla, alimentando así su ya torcido amor. Ricardo estaba convencido de que por las buenas no lograría el afecto de Mariana, de modo que decidió robársela, ya que así se acostumbraba por aquella época. Hizo sus planes y sin perder más tiempo, con la ayuda de 2 amigos, esperó que Mariana saliera por la tarde. Al verla se le acercó y le dijo: «Mariana, como no me aceptas, te voy a raptar». Ella, muy enojada, le respondió: «Antes me quito la vida». Ricardo, quien estaba poseído por una pasión retorcida, le contestó: «Así lo has querido». Y sacó su pistola dándole un cachazo que la derribó desmayada. En ese preciso momento, los otros acompañantes la levantaron y la atravesaron en la silla del caballo de Ricardo. A golpe tendido se dirigieron fuera de la comunidad, hacia una casa abandonada. Ahí la aventaron a un camastro, suponiendo que tardaría en despertar. Para fortuna de Mariana, el golpe la hizo volver en sí, pero no dijo nada ni se quejó. Mientras los captores celebraban en otro cuarto con risas, burlas y bebidas alcohólicas el éxito de su fechoría, ella guardó el momento adecuado para intentar escapar. De pronto se oyó un ruido en el patio de la casa. Los 3 malhechores se asomaron a la ventana, incidente que aprovechó Mariana para salir corriendo. Por desgracia, Ricardo se dio cuenta y, aprovechando su mayor agilidad, la alcanzó. La golpeó y la arrastró hasta donde en la actualidad se encuentra la capilla de San José. Ahí finalmente le quitó la vida. A partir de esa noche empezó a aparecerse el fantasma de una hermosa mujer a los varones trasnochadores, la cual imploraba justicia para el descanso de su alma. Dicen que se trataba del ánima en pena de Mariana. Era una tristeza que tan bella joven terminara de esa manera. Al enterarse, los padres de la joven rezaron buscando el descanso del alma de ella, pero el ánima al parecer no podía encontrar la paz y la tranquilidad que se necesitaban para cruzar el portal que conduce al más allá. Se dice que el descanso eterno lo consiguió el día que falleció Ricardo a causa de una riña en una población cercana. A partir de esos hechos, quizá tan merecidos, desapareció el fantasma de Mariana, dejando a su paso una leyenda que todavía circula de boca en Puebla. El claustro del fraile fantasma. Zacatlán, Puebla, es un pueblo lleno de encanto que guarda entre sus calles las más diversas leyendas. Una de las más contadas es la del fantasma del fraile que se aparecía o aparece, según la versión, en lo que hoy es la biblioteca y casa de la cultura. Cuentan que un día apareció colgado de una viga de los antiguos claustros del convento un fraile. Poco después apareció un monje recorriendo los pasillos, al mismo tiempo que se escuchaban tristes lamentos que ponían los pelos de punta. Algunos de los frailes quisieron aclarar el misterio de aquellas apariciones, que según suponían estaban relacionadas con el suicidio de su compañero, porque nunca antes se habían manifestado tales sucesos. Así que una noche apareció el fantasma del fraile ante el superior del claustro, para que le perdonara sus pecados. Este, después de escucharlo, lo absolvió, desapareciendo para siempre el fantasma del fraile. Mas otros dicen que aún se le puede ver por los corredores del sitio. La triste historia del fraile fantasma comenzó hace mucho tiempo. Cuando llegó a estas tierras una mujer de carácter muy liviano llamada Luisa Santamaría, quien estaba casada con un español que era comerciante. El monje y la mujer se conocieron entablándose entre ellos una atracción inmediata. Sostuvieron más adelante relaciones amorosas y solían verse con frecuencia en la misma iglesia o en los claustros donde sostenían su apasionado romance sacrílego. Se decían palabras amorosas al oído y se hacían tantas promesas que llegaría hasta pensarse que contemplaban separarse de sus obligaciones para hacer vida aparte. Pronto esta relación ilícita llegó a oídos del comerciante, el cual se llenó de gran furor y de rabia, pero que ya en calma pensó en su situación. Para alejar a su esposa del fraile, pretextó a su infiel mujer que se debería ir a México para reunirse con sus familiares para una fiesta. Doña Luisa se puso pálida, gesto que no pasó desapercibido para el comerciante, pero acatando las órdenes de su marido, se retiró a sus habitaciones,
tratando de pensar en la forma en que vería a su amante, para comunicarle la noticia de su viaje. Tan pronto estuvo lista, salió a hurtadillas de su casa, dirigiendo sus pasos hasta los claustros, donde se vio con su amante, y ahí le comunicó la decisión de su marido de hacerla viajar hasta la Ciudad de México. El fraile, con el corazón destrozado, trató de persuadirla para que escaparan juntos. Doña Luisa se negó, y a pesar de todo el amor que sentía por él, pensó que lo más sensato era terminar la relación en aquel preciso momento. La mujer partió al día siguiente, en tanto que el fraile, desesperado, decidió quitarse la vida, ahorcándose. Desde entonces, los frailes que dormían en los claustros del convento miraban por las noches la figura de un clérigo, el cual desde el más allá profería terribles y penosos lamentos.